Más que nada para mejorarlo un poquito. Sí, a ver si se puede. Ahí está, ahora sí, ¿no? Ahí perfecto. Bueno, bien. Un poco también, bueno, atando con lo que contaba Francisco, nosotros hemos fundado junto con Oscar Goberna el Benchmarking Center, que es una organización dedicada a difundir las metodologías e implementar en distintos proyectos todas las técnicas del benchmarking, ¿no? Que, como les decía, no es algo nuevo, el benchmarking existe desde hace mucho tiempo, pero es una herramienta, una metodología, ¿no? Una herramienta de gestión que no se utilizó arduamente en el pasado, principalmente por cuestiones que hoy nos las facilitan la tecnología, ¿no? Así que un poco la idea es compartir estas experiencias. Les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Para que, a ver, esto, ahí vamos. Avísenme si están viendo mi pantalla. No, sí, ahí está presentando. Ahí está, bueno, bien. Bueno, perfecto. Básicamente le dimos un enfoque a esta charla que tiene que ver con el uso del benchmarking para reducir la incertidumbre, ¿no? Algo que tiene que ver hoy con todo el escenario actual y las tendencias del último tiempo. Acá voy a mencionar algunos conceptos que no son nuevos, pero que en los últimos años se han acrecentado mucho, como es el tema de la volatilidad, la incertidumbre, complejidad y la ambigüedad. El tema de la polución de datos y falta de información para la toma de decisiones. El tema de la pandemia, que aceleró toda esta dinámica de cambio. Y después, obviamente, la ampliación de la brecha entre lo planificado, la nueva realidad, el inventario de cosas que funcionaban bien hasta ayer y hoy ya no funcionan, y la clara tendencia de que todo esto va a seguir profundizándose cada vez más, ¿no? Un poco antes de la pandemia, ¿sí? Si nosotros tomábamos mediciones de un montón de variables, podíamos encontrar, o mejor dicho, ya habíamos encontrado y veníamos trabajando con aquellas variables que estaban con una buena performance, variables que estaban en un nivel intermedio y las variables que estaban en estado crítico, ¿no? La verdad que después de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia que va a seguir por un tiempo más, todas estas variables como que se han movido del lugar, ¿no? Y están buscando sus nuevos equilibrios. Cuando hablamos de variables nos referimos a tiempo de respuesta, ingresos por persona, canales de atención, rentabilidad, un montón de variables que pueden tener que ver con productos, con servicios, con procesos, con tecnologías y con estructuras. ¿Sí? ¿Cómo saber, ¿no? Si lo que uno está haciendo o el resultado que está teniendo en alguna variable, cuánto tiempo le lleva a preparar un pedido, cuánto es el tiempo de respuesta ante una solicitud, cuál es el nivel de rentabilidad que uno está teniendo hoy, si está dentro de parámetros que podemos considerar normales, óptimos, o tenemos oportunidades de mejora, ¿no? Ahí es donde aparece el benchmarking, ¿no? Un poco con este telón de fondo podemos hablar de benchmarking, podemos hablar de distintos tipos de benchmarking, ¿sí? Hay benchmarking interno, benchmarking externo, benchmarking competitivo. En todos los casos, ¿sí? El benchmarking es un análisis comparativo entre entidades análogas, ¿sí? En el caso de un benchmarking interno, esas entidades son parte de una misma estructura, por ejemplo, una red de sucursales, de bancos, ¿sí? O puntos de venta de cualquier negocio, nodos de distribución, centros de servicios, también supermercados. Sí, la verdad es que es muy amplio la cantidad de rubros en las que se puede aplicar el benchmarking interno.
Y en el caso de un benchmarking externo sería de repente empresas, podría ser que pertenecen a un mismo rubro o sector de actividad, ¿no? ¿Cómo se aplica el benchmarking? Bueno, nosotros desde Benchmarking Center diseñamos una metodología propia de 5 etapas que garantizan el éxito de todos estos proyectos, ¿no? Usamos 5 fases para implementar un benchmarking exitoso, ¿sí? La primera fase es la planificación, después pasamos por una fase de datos, una fase de análisis, una fase de comunicación y por último una fase de acción y seguimiento. Todo esto enfocado a hacer un análisis comparativo que nos diga en qué lugar nos encontramos en la medición de alguna variable respecto de otros pares, ¿sí? En la primera fase, que es la fase de la planificación, la clave es identificar correctamente los indicadores del desempeño que van a ser evaluados en esta comparación, ¿sí? Analizar a partir de qué es lo que se necesita medir, a quiénes vamos a medir y cómo se va a hacer, ¿sí? Si seguimos con el ejemplo de repente una red de sucursales, vamos a medir a las sucursales, qué es lo que necesitamos medir, los tiempos de atención, los tiempos de respuesta, la rentabilidad, la facturación, la calidad de los servicios y la atención. Y después, bueno, cómo se va a hacer, ¿no? A partir de qué manera vamos a recolectar todos los datos y cómo van a ser todas estas etapas que van a seguir más adelante. En el caso de los datos, es una fase que involucra la recopilación y el proceso de los datos. ¿Sí? Es una fase fundamental para el éxito de cualquier proyecto de benchmarking. ¿Sí? Hay distintos métodos de recopilación y toma de datos, y otra cosa muy importante es la calidad de estos datos. Como el benchmarking es un estudio comparativo, está basado 100% en los datos. Como todas las cuestiones basadas en datos, la calidad de esos datos es la clave del éxito o el fracaso de este proceso, ¿no? Hay distintas técnicas para tomar los datos. Los datos en algunos casos se pueden recopilar de manera automática, conectándonos a los sistemas de las sucursales, si seguimos con ese ejemplo. Y muchas veces también, sobre todo en benchmarking externo, esos datos se pueden recopilar a través de encuestas, de formularios interactivos, ¿sí? A través de distintos métodos o de relevamientos de campo y demás que nos permitan hacernos de todos esos datos para trabajar en la fase posterior, que es la fase del análisis. ¿Sí? En esta fase se determinan un poco las diferencias, se hace el cálculo de todas las métricas y todos los indicadores, y se determinan las diferencias entre las distintas entidades que participan, ¿no? Hablamos de entidades, para que quede claro, una entidad puede ser una sucursal, o una entidad puede ser un producto, podemos hacer un benchmarking comparativo de productos, o una entidad puede ser una empresa. En el caso del benchmarking externo, las distintas empresas que participen serán todas entidades, ¿no? Entonces, en esta fase de análisis se determinan esas diferencias, se analizan las brechas que existen, ¿sí? Y que pueden ser negativas, operaciones en paridad o positivas, ¿no? Depende del tipo de indicador. En un caso estándar, digamos, las posiciones más altas van a ser los que estén mejor posicionados. Acá podemos ver las 3 clasificaciones. Javier, perdóname, Javi. Sí. No lo estás teniendo en modo de presentación completa. Entonces se ve chiquito. Fíjate si lo podés poner. Espera, se está viendo en el otro lado, porque yo lo estoy viendo en todo. Bueno, ahí está. Ponerlo como presentación. Ahí, ¿qué están viendo? A vos. No, entonces está al revés. Esperá que... Esto, la verdad que a veces me pasa, pero... A ver. Vamos a hacer una cosa, lo voy a mostrar. Ahí ponele pantalla completa, lo vas seguramente... No, es que si le pongo pantalla completa se va a volver a ver. Voy a sacar mi cámara para tener más... Javier, perdón.
Sí. Fíjate en el PowerPoint, en la solapa presentación con diapositivas, Sí. a la derecha hay un icono que dice monitores, y ahí en monitor, cambiale el monitor, porque te está mostrando el monitor de la presentación, lo que veíamos recién. Cambiar el monitor, entonces te muestra la presentación. ¿Dónde? Acá en esta. Monitor. Claro, está automático o principal, me deja. Bueno, el que estaba, ponele el otro. Probá. A ver. Ahí está. Ahora sí, excelente. Perfecto. Buenísimo. No sé quién me dijo, pero muchas gracias, porque no veo el nombre. Bueno. Bueno, les decía, bueno, las otras las habrán visto de alguna manera los slides. Seguimos con esta. Acá, en la parte derecha inferior de la pantalla, es donde tenemos las distintas posiciones, ¿sí? de que las posiciones más altas van a ser los mejor ubicados, las intermedias y después las posiciones más bajas, que son los peores valores, ¿no? Después, en la parte, una vez que ya tenemos realizado todo el análisis, hay que trabajar en la fase de la comunicación, ¿no? La importancia de cómo comunicar los resultados de un benchmarking. En el benchmarking estamos midiendo distintos tipos de indicadores, de variables, ¿sí? Estas variables tienen un resultado numérico. En este caso estamos viendo productividad organizacional, en este ejemplo, donde tenemos una productividad organizacional de un 37% para esta compañía. Y acá tenemos a la derecha todo el gráfico de dispersión. Cada puntito es una entidad diferente, ¿sí? Donde nos muestra los máximos, los mínimos, ¿sí? Los valores intermedios, la mediana. La mediana es un valor muy importante para todo el trabajo de benchmarking. No trabajar con promedios, ¿sí? Porque el promedio puede estar muy influenciado y en el caso del benchmarking es mucho más eficiente trabajar con la mediana. Y poder mostrar claramente cuál es la posición de ese indicador y también de sus componentes, ¿no? De la fórmula que lo compone, cómo están esos valores respecto del resto de las entidades participantes. Por último, en la quinta fase, ¿sí? Es la fase de acción y seguimiento, que lo que nos permite es, después de haber analizado toda la información, se pueden identificar cuáles son los aspectos de las entidades mejor posicionadas y tomar estos puntos de referencia para trabajar en las oportunidades de mejora que esto nos deja a la vista, ¿sí? Se deben implementar acciones específicas, supervisar su progreso, y esto es todo lo que da la retroalimentación y el feedback del resultado de todo este estudio, ¿sí? En síntesis, un poco cómo llevar esto a la práctica, ¿sí? En lo que hacemos nosotros en los proyectos es a partir de aplicar tecnología, ¿sí? Para el servicio de benchmarking, con soluciones que se encarguen de la captura, preparación y transformación de todos los datos, soluciones para hacer toda la etapa analítica, ¿sí? Para todos los análisis y los indicadores y los tableros, digamos, de impacto visual con los resultados, y poder trabajar también en los planes de acción y mejora continua, ¿sí? Esto, bueno, es un poco la solución que hemos desarrollado junto con Visionaries y Benchmarking Center, que después podemos entrar en detalles. Como ejemplo, digamos, de los resultados que se pueden ver en un benchmarking, tenemos también la agrupación de distintos indicadores en calificaciones globales, ¿sí? Donde podemos después tener aperturas por perspectivas, por ejemplo, una perspectiva económica y los indicadores de cada una de esas perspectivas. Los distintos participantes que pueden estar encriptados, ¿sí? Para que, si en el caso de un benchmarking externo y participan distintas empresas, todo el tema de la confidencialidad de los datos es un tema muy, muy crítico, ¿sí? Entonces, para que nadie sepa quién es el que está por encima o por debajo de algún indicador, todos esos datos están encriptados, ¿sí? Y después, bueno, la vista de los indicadores como veíamos antes.
Acá, bueno, otros casos de utilidad bruta por unidad vendida. Estos, digamos, son distintos ejemplos que podemos citar. Como beneficios del benchmarking interno, ¿sí? Nos basamos más que nada en el interno porque es un benchmarking que no tiene tanta dificultad como el externo en cuanto al tema de los datos, ¿no? Y toda la complejidad de la confidencialidad y lo que representa compartir datos para las compañías. En el benchmarking interno es algo que no tiene esa dificultad. Pero en general el benchmarking ofrece una visión de 360 grados de la organización, ¿sí? Nos permite identificar las mejores prácticas, nos ayuda a detectar las oportunidades de mejora y lo que destacamos como especial es una herramienta ideal para entender cómo el nuevo contexto y la turbulencia afecta a los procesos del negocio y el mercado, definiendo también cursos de acción sobre una base objetiva y poder discernir entre cosas que servían antes y lo que sirve ahora, ¿sí? Entonces entendemos que es una herramienta, una metodología clave para mitigar todo lo que es la incertidumbre y poder optimizar la gestión. Acá, bueno, un poco como ejemplos de dónde puede ser aplicado el benchmarking interno, como decíamos antes, todo lo que son estructuras de red, ¿sí? Complejidad y dinámica de cambio de los procesos, ¿sí? Todo el tema de las necesidades para reducir costos y reasignar recursos, la aparición de nuevos competidores, el análisis de tendencias para anticipar cursos de acción y promover el comportamiento competitivo y permitiendo aplicar incentivos objetivos al desempeño eficiente, ¿no? Estos son algunos de los fines para dónde aplicarlo. Y como claves para la gestión de la incertidumbre, los puntos que hemos venido manejando a lo largo de este último año es preguntarnos en las organizaciones qué es lo que depende de nosotros, si podemos hacer algo sobre esas cuestiones. Si la respuesta es positiva, centrarnos en aquellas cosas que podemos hacer y no perder la energía en aquellas que no dependen de nosotros. Observar las situaciones en perspectiva, ¿sí? Para tener justamente una visión de 360 y tener ahí bien balanceadas todas lo que son las prioridades. No dejar de planificar, pero monitorear de cerca los procesos y los resultados, ¿sí? Ya que estamos actuando desde lo que podemos hacer, nos da mayor sensación de control y ganamos tranquilidad. También el hecho de reconocer y valorar aquello que sí tenemos, ¿sí? Cuando perdemos algo es cuando nos damos cuenta de su valor. Entonces, ¿por qué no reconocer las fortalezas a tiempo, aprovecharlas y optimizarlas mientras podamos, ¿no? Muchas veces en aquellas variables o métricas que estamos muy eficientes o muy optimizados, no seguimos de cerca por ahí para seguir aplicando opciones de mejoras o algunas cuestiones, ¿no? Que es bueno también identificar a tiempo para no perder justamente todo ese nivel alcanzado. Y siempre también, en quinto lugar, mencionamos el tema de informarnos y prepararnos al máximo sobre cada fase del proceso del negocio. Todo ese aprendizaje permanente siempre contribuye a la mejora. Y el último punto, ¿sí? Entender lo que pasa acá y ahora, ¿no? La verdad que la fotografía de ayer ya no sirve, ¿sí? Hoy es necesario contar con herramientas que plasmen la situación presente y nos permitan entender qué es lo que está ocurriendo en este preciso momento, ¿no? Podemos hablar un montón de ejemplos que hemos recopilado a lo largo de este año a partir de lo que se dio con el inicio de la pandemia, cómo han cambiado un montón de negocios, comportamientos de las personas y de los mercados, y cómo la herramienta y la metodología del benchmarking nos ayuda a volver a encontrar esos equilibrios y tener un terreno de pisada más seguro. Como principales conclusiones, ¿sí? Podemos destacar la utilidad para focalizar el esfuerzo en lo que vale la pena y en lo que podemos modificar. Poder aportar una visión integral del negocio desde un lugar, ¿sí? Desde un punto de vista bien objetivo, ¿sí? Estas mediciones también tienen esa finalidad.
donde podemos ver claramente cómo se fueron comportando las variables y cómo están respecto de otros, ¿no? O sea, eso nos ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando. Nos ofrece también un inventario preciso de fortalezas, ¿sí? Identificando las debilidades y oportunidades de mejora. Me salté el punto anterior, que es reflejar objetivamente el resultado de los procesos, ¿sí? Ampliamente utilizado en todo el tema procesos. Y también, bueno, tener la posibilidad de brindar los medios con un aprendizaje permanente que contribuya a la mejora continua. Esto lo repetimos varias veces ya. Pero en concreto nos sitúa en la realidad, ¿no? En dónde estamos parados. Algo que tanto buscamos y tan importante es. Bueno, esto un poquito como presentación para compartirles, ¿sí? Sé que, bueno, tenemos el tiempo, creo que estamos bien de tiempo. La idea es que tengamos unos minutos también para compartir algunas experiencias y poder intercambiar sobre por ahí inquietudes y cuestiones que este tema abre, ¿no? En toda la gestión de las prácticas que involucra la ATG, ¿no? Así que, bueno, dejo abierto el espacio para que podamos intercambiar opiniones y cualquier consulta que tengan para hacernos. Javier, te hago una consulta. ¿Pensás, estaba bueno el slide ese donde se veía un poco cómo funciona el benchmark, como una idea? ¿Tenías pensado mostrar alguna demo o algo, no? No, un poco la idea era compartir el tema, ¿sí? Obviamente, si tienen interés en conocer sobre la tecnología y demás, lo podemos ver, y podemos charlar también de eso, claramente. Creo que una consulta general, hoy en día, digamos, ¿cuál es el alcance en cuanto a aplicación de esta herramienta? Un poco lo nombré al principio, pero estaría bueno que, si vos que sos el dueño del tema y estás en eso, que lo comentes más en detalle, más que nada para entender, sea a través de industrias, de comercio, de servicios, en qué ramas, donde lo han aplicado, donde se puede aplicar y cuáles son los alcances y posibilidades. Sí, no, perfecto. Bueno, a ver, como experiencias para compartir, nosotros implementamos el benchmarking en toda la red de distribución de YPF, por ejemplo, donde toda la red de distribución de combustibles y lubricantes, donde los distintos distribuidores podían compararse, ¿sí? Competitivamente respecto de los otros distribuidores de la red y ver su posición competitiva, ¿no? En distintas variables. Había una serie de métricas y de indicadores que se definieron para la comparación, y a través de la recolección de datos, ¿sí? Que se hizo en cada uno de los distribuidores, se calcularon todas las métricas y cada distribuidor podía acceder y visualizar dónde estaba posicionado en cada una de esas métricas y en cada una de las perspectivas, ¿no? O sea, digamos que la modalidad conceptualmente es que definan esto internamente en casa matriz, digamos, por así decirlo, a nivel corporativo, y que después todas las sucursales lo implementen, con lo cual hay un panel de control que visualiza las mismas métricas en cada uno de los puntos de venta, por así decirlo, de distribución. Exactamente, y le permite a cada punto de venta saber dónde se encuentra exactamente respecto del resto de los puntos de venta en ese caso, ¿no? Si de repente, si hablamos de punto de venta, quizá un indicador podría ser ticket promedio, ¿no? Entonces, saber si el ticket promedio que yo tengo en mi punto de venta, estoy entre los que tienen un ticket promedio más alto, estoy entre los intermedios, estoy en un ticket promedio bajo, ¿no? O, por ejemplo, la incidencia de mis gastos sobre la facturación.
saber si la incidencia de mi punto de venta sobre de los gastos de mi punto de venta sobre la facturación es alta, media, baja comparado con el resto, ¿no? Eso es lo que permite justamente identificar dónde estamos posicionados y qué acciones de mejora tenemos, ¿no? Si de repente vemos que tenemos un ticket promedio bajo y es un indicador para maximizar, bueno, habrá que empezar a revisar cuál es el mix de venta que estoy teniendo, ¿no? O cuáles son el target de cliente con el que estoy trabajando y analizar cuáles son las oportunidades de mejora para subir ese ticket promedio. Sabiendo que estoy con un ticket promedio más bajo que el resto de la red de puntos de venta, claramente me da la pauta de que tengo una oportunidad de mejora, ¿no? Ahí para analizar. De eso se trata un poco el benchmarking, poder llevarlo a un montón de indicadores y de variables, ¿no? O sea, estamos tomando el ticket promedio como un mero ejemplo, pero esta metodología nos permite trabajar de manera ordenada y organizada y eficiente con decenas de indicadores al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ahí estamos trabajando con 50 variables y poder analizar en esas 50 variables cómo estoy posicionado, ¿no? Tenemos, por ahí, no sé, encontramos variables en una red de distribución donde el que más factura de repente no es el que más calidad de servicio tiene, ¿no? Okay. Y para la marca, por ejemplo, puede ser importante mantener la calidad de servicio. Entonces, esa sucursal quizá no es la sucursal más destacable para esa red, de repente, de sucursales, ¿no? Muchas veces, generalmente se hacen rankings, ¿no? El ranking de facturación, el ranking de rentabilidad, y con eso se hacen todas las comparaciones de una red de sucursales o de distribución o de lo que fuera. El benchmarking ofrece ampliar todo eso y que no se trate de un ranking de facturación o de un ranking de rentabilidad, sino que poder trabajar con 40 o 50 variables que nos den una visión 360, justamente como mencionábamos, y saber dónde estamos posicionados exactamente en cada una de esas variables y en el conjunto también. Acá, gracias. Acá Jonathan Gil Quinteros consulta lo siguiente. ¿Qué tiempo lleva cada aplicación y si son orientadas a implementaciones rápidas, chicas, o el proceso de análisis es más riguroso? Bien, bueno, ahí la verdad depende mucho de los tipos de proyectos, ¿no? Depende de la red, o interna o externa. Un benchmarking se puede hacer con muy pocas variables, ¿sí? Y en ese caso llevaría un tiempo muy breve, ¿sí? Hemos realizado benchmarking donde toda la preparación y la puesta a punto lleva 60 días. Y otros casos donde, bueno, por ahí hay un año de preparación, ¿no? Depende mucho la cantidad de variables que estén involucradas en el estudio y la dificultad de obtención también de los datos, ¿no? Okay. Y ahí tengo una consulta, porque creo que es un punto importante respecto a los condicionamientos previos que entiendo yo que tendrán que hacer cuando evalúan técnicamente las capacidades que tienen los distribuidores, los puntos de venta, las sucursales, lo que sea. ¿Cómo es ese proceso? Porque te puedes encontrar con que una empresa, en el hipotético caso de querer implementar este tipo de herramientas, pero la sucursal no tiene sistemas de gestión, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo es ahí el enfoque? ¿O se para el proyecto ahí o qué se hace, digamos? No, generalmente en la etapa de planificación es donde se detectan todos esos desafíos y se planifican justamente todas las herramientas a utilizar, ¿no? Hay casos donde directamente los datos pueden ser recolectados a través de formularios interactivos, ¿sí? O sea, que no haya que conectar a los sistemas. En el caso de conectar a los sistemas, puede ser para casos donde, por ahí en un benchmarking interno, de repente, si queremos
hacer un benchmarking de la red de sucursales, todos los datos de facturación y demás, conectando a los sistemas internos los vamos a tener automáticamente, entonces en ese caso sería aplicable. Pero después, para casos donde, ya sea porque alguna entidad no tenga el sistema, o porque son casos que datos que no están en ningún sistema, ¿sí? A veces, por ejemplo, alguna información, como decíamos antes, calidad de servicio, por ahí son datos que vienen de alguna encuesta o alguna otra fuente de datos que no está en el sistema de gestión. Esos datos se relevan a partir de formularios interactivos. ¿Sí? Esos formularios interactivos automáticamente depositan los datos para el cálculo de todos los indicadores y las variables. Se usa mucho en este tipo de solución los formularios interactivos. En Visionary Benchmarking Center hemos desarrollado una herramienta de formularios interactivos que tienen a su vez todo un proceso de validación de los datos, ¿no? O sea, se puede cargar los datos, un formulario que puede llegar por mail o en el celular y demás, y los datos que van ingresando los usuarios son validados. Puede haber validaciones intermedias, ¿sí? O sea, alguna especie de supervisor del estudio del benchmarking que recibe una alerta cuando algún dato está fuera de parámetro, ¿sí? Hay que ser muy cuidadoso en la calidad de los datos de un benchmarking porque un usuario que cargue un dato erróneo va a afectar todo el resultado del estudio, ¿no? Entonces, hay distintas técnicas que se utilizan para validar la calidad de los datos, como así también hay distintas técnicas que se utilizan para mantener la confidencialidad, ¿no? Ese es otro punto también importante muchas veces. Bien. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta que le gustaría hacer a Javier? Hola, ¿qué tal? Abro el micrófono. Barbaila de vuelta, ¿qué tal? ¿Cómo estás todos? Javier, tengo una pregunta, quizás probablemente ya para ir cerrando. Hablaste mucho y me parece que es uno de los campos de aplicación más comunes, el benchmarking interno, ¿no? Comentabas, por ejemplo, en distribuidores de IPF. En el caso de benchmarking externo, que muchas veces se complica para, sobre todo, la obtención de datos, digamos, ¿no? Cuando uno se quiere comparar normalmente un determinado tipo de operación con su principal competidor o con sus tres competidores. Ustedes, y obviamente sin revelar ningún tipo de elemento confidencial, han tenido experiencia en estar asesorando a empresas haciendo benchmarking externo de algún tipo de operación, ya sea de producción o de servicio. Sí, eso sí. Ahí lo que hacemos, lo que es benchmarking externo lo trabajamos de dos maneras. Una, primero, es a partir de cámaras, ¿sí? Que, bueno, aprovecho también la oportunidad para abrir el tema y, bueno, en el caso de que exista interés en alguna cámara, es siempre muy útil poder llevar adelante estos estudios a partir de las cámaras empresariales, donde ahí el respaldo de la cámara, ¿no? facilita mucho la llegada y también obviamente el respaldo y la confianza sobre los datos y la información. En esos casos muchas veces también los datos que se piden, se trata de pedir, de no pedir, mejor dicho, datos muy sensibles, ¿sí? Por ejemplo, no pedimos de repente la facturación. Por ahí sí pedimos la variación de la facturación o de repente un porcentaje de margen o cosas por el estilo, pero no vamos al dato nominal, ¿sí? Sino que tratamos de basarnos en datos relativos, que a los efectos de tener este análisis comparativo es suficiente. Obviamente a uno por ahí le interesaría ver la competencia, a qué precio vende y otro tipo de información, ¿no? Pero esa ya es información demasiado sensible. Entonces, si uno va y arma un estudio de benchmarking donde va a ir a pedir todos esos datos sensibles, no va a tener participantes, ¿no? Entonces, no va a tener una reacción positiva, claramente, porque es información sensible, aparte del tema de compliance, etcétera, ¿no? Exactamente.
Entonces ahí la estrategia es trabajar sobre datos relativos. Eso nos ha dado muy buen resultado porque las empresas justamente a los efectos de la comparación, los datos relativos les resulta útil y no es tan sensible de compartir, ¿no? Ahora, eso un poco trabajando a partir de cámaras. Ahora, cuando nos contratan directamente empresas, ¿sí? Y quieren hacer un benchmarking externo, lo que hacemos es hacer un estudio también del mercado al que quieren apuntar y contactar empresas específicas de ese ramo o actividad, ¿sí? En algunos casos, dependiendo cuáles son las variables, como veíamos en la metodología, lo primero de todo es saber qué es lo que queremos medir, ¿no? O sea, está muy bien, Carlos, tu comentario. Pues sí, bueno, quiero compararme con otras entidades. Bueno, ¿sobre qué? ¿Qué es lo que queremos comparar? Eficiencia de un proceso, definir todas esas variables, y lo que hacemos, también lo mismo, volvemos a hacer un pasaje, por decirlo de alguna manera, a variables relativas y contactamos empresas, ¿sí? De ese ramo o actividad que puedan estar interesadas en participar. Participar, claro. Siempre y cuando no sean datos que puedan ser obtenidos también de manera en forma pública, ¿no? Porque a veces sí, hay datos públicos. Pero cuando no son datos públicos, nosotros nos encargamos de contactar a otras compañías que en algunos casos hemos hecho con compañías de otros países, por ejemplo, para no mercados que por ahí tienen mucha competencia local y no habría interés en participar. Buscamos empresas similares en otros países, ¿sí? Claro. Y en ese caso que le estoy mencionando, eran, por ejemplo, medición de tiempos en procesos productivos, ¿sí? Entonces, la verdad que, bueno, sí, si te comparás con tu competidor de acá, y si tenés un mercado local, es un dato crítico por ahí, pero si estoy comparando con una empresa de Europa o una empresa otra empresa de Sudamérica, ¿sí? La verdad, por ahí a todas las empresas les sirve compararse y no tienen competencia directa. Entonces, hay maneras también de encontrar otras comparaciones que no sean competencia directa, ¿no? Sí, está bien, está claro. Gracias, Javier. No, por favor, Carlos. Bueno, yo por mi parte, no sé si alguien tiene alguna otra consulta o alguna pregunta. Yo, Francisco, en las notas no veo ninguna otra consulta. No sé si vos tenés alguna. No, bueno, pero si alguno tiene... Sí, por supuesto. Que lo diga o calle siempre. O calle por un rato, aunque sea. Sí, de todas maneras estamos en contacto y a disposición. De mi parte, agradecerles por el tiempo y como siempre, cualquier duda o inquietud que surja de este tema, aquí estaremos, ¿sí? Excelente. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Javier. Ahí les comparto el mail por si quieren contactarlo. Sí, perfecto. Buenísimo. Y si no, nos lo consultan, me lo consultan a mí y lo paso después. Esto va a quedar grabado para todos, así que después entiendo César o Francisco lo van a cargar en la wiki. Y les paso también el dato del próximo webinar, que es interesante, tiene que ver, es el 23 del 9, ensayos no destructivos. Conocimiento genérico de los ensayos no destructivos y sus aplicaciones en el mercado. La verdad que es bastante interesante el tema, hablando con la persona que lo va a dar, así que bueno, después estaremos enviando la presentación. Excelente, gracias, Francisco. No, de nada. Perfecto. Javier, gracias por la presentación. Cualquier cosa te trasladamos o mismo entran en contacto directamente con vos. Dale, muchas gracias. Un saludo. A ustedes. Muchas gracias. Chao, muchachos. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Chao, chao.